Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a seguir con la lectura del libro grande de Alcohólicos Anónimos. Eh, Creo que hoy Gladys, ¿vos tenés el libro? Eh, Vamos No, los no lo nueve- tengo. No lo tenés. Bueno, No lo tengo. bueno, ahí llegó Jorge. Vamos a arrancar con el capítulo 3, que lleva por título Más acerca del alcoholismo. Y ahí en el chat yo le puse el paso uno, porque el capítulo 3 habla del paso uno, casi exclusivamente del paso uno, donde el paso uno tiene tres palabras, perdón, que se destacan, que están ahí en negritas, y, Está y bárbaro. primero la admisión de que hay un problema, eh, y, y esa admisión tiene que ver con la rendición también, ¿no? Que es un paso decisivo para comenzar con el programa. Otra de las palabras es impotentes. ¿Se acuerdan que en el capítulo 2 se habló mucho de la falta de control? Sí, Y esta impotencia tiene que ver mucho con eso. Y sobre todo habla ya vamos a ir viendo, pero de la impotencia ante la primera copa. claro. La primera copa es la que el punto de partida para esa debacle, para esa, para esa actuación del adicto. Y el reconocimiento de que esa primera copa nos lleva a que todo se vuelve ingobernable, ¿no? Ya sea una situación, una relación y la vida misma, ¿no? Se vuelve ingobernable. Entonces, esas son tres palabras que por ahí yo les sugiero, digamos, que leamos lentamente lo que estamos leyendo, porque cada cosa está relacionada, y tengamos en cuenta estas tres palabras: el admitir, la impotencia y la ingobernabilidad. Y bueno, siempre, no sé, yo muchas veces escuché que y pienso así, eh, cuando leemos algo y no lo entendemos nosotros, nadie lo va a entender. Entonces, leerlo a conciencia significa, lo voy entendiendo. Y más esta lectura, que no es como el curso de milagros, que es una lectura mucho más eh, difícil, vamos a simplificarlo. Esta lectura es mucho más llevadera, entonces leerlo a conciencia, despacito, entendiendo, y si no entendí algo, esperen, que nadie le va a decir, esperen que lo voy a leer otra vez. ¿Mm? Pero leer a conciencia esto también es muy importante. Como sugerencia, ¿eh? Después no, acá no hay ningún tipo de imposición. Perfecto. Se entiende. Entonces, ¿mm? Hacemos como los otros días. Quien necesite leer, leemos dos o tres párrafos cada uno, y bueno, y le sigue el que le siga. Yo Y puedo después, empezar. sí. Y Gladys, bueno, va a tener que escuchar, y después de alguna forma le vamos a hacer llegar el libro. Así que, Juki, cuando quieras, y alguien que quiera hacer una pregunta, algún comentario, sabiendo que al final de la reunión vamos a dejar un espacio para hacer preguntas y para hacer comentarios más extensos, pero si por ahí quieren preguntar algo que no se entiende, o algo que, que podamos aclarar entre todos, bueno, bienvenido también. Así que, querido Juki, adelante. Capítulo tercero, más acerca del alcoholismo. La mayoría de nosotros hemos estado poco dispuestos a admitir que éramos realmente alcohólicos. A nadie le agrada pensar que física y mentalmente diferente a su semejante.
Por lo tanto, no es extraño que nuestras carreras de bebedores se hayan caracterizado por innumerables y vanos esfuerzos para probar que podíamos beber como otras personas. La idea de que de alguna forma algún día llegará a controlar su manera de beber y a disfrutar bebiendo es la gran obsesión de todo bebedor anormal. La persistencia de esta ilusión es sorprendente. Muchos la persiguen hasta las puertas de la locura o de la muerte. Perdón, esa es Sí, la gran ilusión, como dice acá. ¿Mm? La persistencia de esta ilusión es sorprendente. De que algún día, ¿mm? Y eso es parte del control que el adicto cree que todavía tiene sobre el alcohol. O sea, la ilusión de que algún día va a llegar a tal control que él va a poder tomar a la par de cualquiera y no le va a pasar nada. Y que va a poder parar a tiempo. ¿Mm? Todo es esa fábula producto de esa ilusión o de ese autoengaño que el adicto se hace. No nos olvidemos lo que decimos siempre. El alcoholismo o cualquier adicción es como una alergia. Es una alergia donde aparece, donde eso está. Entonces, eso es algo que no se puede perder de vista. seguimos. Llegamos a comprender que teníamos que admitir plenamente en lo más profundo de nuestro ser que éramos alcohólicos. Este es el primer paso hacia la recuperación. Hay que acabar con la ilusión de que somos como la demás gente o de que pronto lo seremos. Nosotros, los alcohólicos, somos hombres y mujeres que hemos perdido la capacidad para controlar nuestra manera de beber. Sabemos que no hay nadie realmente alcohólico que recupere jamás ese control. Todos nosotros creímos a veces que estábamos recobrando el control, pero esos intervalos, generalmente breves, eran inevitablemente seguidos de todavía menos control, que con el tiempo nos llevaba a una lastimosa e inexplicable desmoralización. Unánimemente estamos convencidos de que los alcohólicos de nuestro tipo padecemos de una enfermedad progresiva. Después de cierto tiempo empeoramos, nunca mejoramos. Somos como individuos, Perdón, Juli, sí, perdón, Juli. Y esto es lo que contrarresta esa ilusión de que podemos beber al lado de los demás. claro, Siempre, siempre, siempre empeoramos, dice. Nunca mejoramos. Mientras querramos manejar la cosa nosotros, siempre empeoramos. Nunca mejoramos. Eso es algo que se dieron cuenta ellos. Sí, Rubén, te consulto, cuando decís los demás, ¿es el tomador social o algo así? ¿A eso? sí. ¿Te acordás que leímos ya los distintos tipos de bebedores? Ah, ok. Y que el bebedor, el realmente adicto lo llamaba bebedor problema, ¿se acuerdan? sí, Es sí. ¿Seguimos? a ver, espera que Merce quiere decir algo. Bueno, Hola, no, quería hacer un comentario porque justamente yo soy alérgica asmática y he hecho tratamientos a lo largo de mi vida donde he estado mejor y realmente yo en algún momento sentí que estaba curada. Hasta que un día una alergista muy conocida me dijo,
que en realidad el alérgico nunca se va a curar. Entonces, esta comparación, digamos, del alcohólico con, con la alergia es tal cual. Es como que uno puede estar, pero puede haber algo que lo va a desatar. Hay como, estás propenso todo el tiempo y en algún momento algo lo puede desencadenar. O sea que está muy bien la comparación con el alérgico porque es así la alergia. Bueno, eso quería, justo que estábamos mencionando. Gracias. Somos como... ¿Alguien más quiere seguir leyendo? Ah, no, 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 pensé está bien, que está bien, había. está bien. Dale, Juquito, dale, Juquito. Bueno, somos como individuos que han perdido las piernas. A estos nunca les salen otras. Tampoco parece haber ninguna clase de tratamiento que haga que los alcohólicos como nosotros seamos como la demás gente. Hemos probado todos los remedios imaginables. En algunos casos ha habido una recuperación pasajera, seguida siempre por una recaída más grave. Los médicos que están familiarizados con el alcoholismo están de acuerdo en que no hay manera de convertir a un alcohólico en un bebedor normal. Puede ser que la ciencia lo logre algún día, pero todavía no lo ha hecho. Ahí le cedo la palabra a quien quiera leer. Finalmente, lo que le pasa al comerciante que veíamos en el capítulo 2, que había viajado a hablar con Carl Gustav Jung, él estaba convencido de que algún día iba a poder beber normalmente, cosa que de hecho no consigue nunca, no conseguimos nunca. Él estaba convencido de que estaba sanado. Él estaba convencido de que estaba sanado, de que había escudriñado su mente hasta tal punto, había encontrado referencia, un marco que lo hacía sentir curado. Ya está, lo entendí intelectualmente y ahora, claro, lo voy a probar físicamente y se sucedía el desastre, digamos. Justamente en este capítulo hay un ejemplo que pone muy en evidencia eso. Mary Jane, ¿querés leer? Sí. No obstante, todo lo que podemos decir, muchos que realizamos son, perdón, no obstante todo lo que podemos decir, muchos que realizamos son alcohólicos, no van a creer que pertenecen a esa clase. Perdón. Empezá otra vez, si querés. No obstante, todo lo que podemos decir, muchos que realmente son alcohólicos no van a creer que pertenecen a esa clase. Tratarán, a base de toda clase de ilusiones y experimentos, de convencerse a sí mismos de que son la excepción a la regla y por consiguiente no son alcohólicos. Si cualquiera que esté si cualquiera que está demostrado, perdón, si cualquiera que está demostrando incapacidad para controlarse con la bebida puede dar una vuelta completa y beber como un caballero. Nos descubrimos ante él. Solo Dios sabe lo que hemos hecho durante tanto tiempo para beber con otras personas. Paso la lectura, gracias. Gracias. Estos, ¿Y bien? yo, Dale, Jorge. gracias, Dale, sí, dale. me dicen si se escucha bien. Estos son algunos de los métodos que hemos probado. Beber únicamente cerveza, limitar el número de copas, nunca beber solo, nunca beber por la mañana, beber solamente en casa, nunca tener bebida en casa, nunca beber durante las horas de trabajo, beber solamente en fiestas, cambiar una clase de licor fuerte por otro, beber solamente vinos naturales, prometer renunciar al empleo si nos volvemos a emborrachar en el trabajo, hacer un viaje, no hacer un viaje, curar para siempre, con o sin solemnidad, hacer más ejercicio físico,
leer libros conducentes a la inspiración, ir a fincas de salud y sanatorios, aceptar voluntariamente ser internados en centros de tratamiento. Podríamos prolongar la lista hasta el infinito. No nos gusta decirle a un individuo que es alcohólico, pero tú mismo puedes diagnosticarte rápidamente. Entra al bar más cercano y trata de beber en forma controlada. Trata de beber y dejar de hacerlo bruscamente. Haz la prueba más de una vez. No tardarás mucho en poder decidir. Si eres honrado contigo mismo, puede valer la pena sufrir una gran temblorina, si con esto te das cuenta cabal de tu condición. Aunque no hay Primero manera, muestra, perdón, dale. acá como primero muestra una forma práctica de darnos cuenta, a ver, es como un desafío, a ver, probá a ver si realmente podés parar, ok, ok, pero si no podés parar, acá sí que hay un problema, Perdón, ¿puedo decir algo? por supuesto. Y también es muy interesante en cualquier adicción, la resistencia que tenemos, ¿no? Porque esto es como la punta del iceberg. Todas las otras cosas que acontecen simultáneamente por este desequilibrio que yo he tenido, ¿no? Hablo siempre a título personal. Nada más, gracias. Y Yo, perdón, sí, dale, Jorge, Marce, no, dale, Marce. estaba pensando en adicciones, particularmente también pasa el que tiene adicción a la comida, por ejemplo. Dice, no, yo no como más o voy a comer muy poquito y después hay un atracón terrible. El que también se droga, esa abstinencia temblorosa que también la menciona acá, esa abstinencia que después vuelve y vuelve con todo, o sea que todas las adicciones funcionan más o menos en algún grado similares, eso quería decir. Y también esto de la vergüenza, nadie quiere admitir esto, ya, qué sé yo. Seguro. Eh, de hecho, yo de misma lo pienso con un familiar con alcoholismo y siendo niña me avergonzaba, o sea que es muy fuerte. Es, Eh, no con el ánimo de corregir, pero no es que todas las adicciones son más o menos iguales. Todas las adicciones son iguales. Todo- por eso de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos salieron todas las demás comunidades de adicciones y hoy hay miles en el mundo. O sea, todas las adicciones presentan la misma problemática, la misma estructura, los mismos, se pasa por los mismos lugares, cada uno con sus formas diferentes, pero la adicción es siempre la misma. Sí, yo Silvia, quería también, no, quería decir esto, que también estuve pensando en las demás adicciones y por ejemplo, como decían, no, ninguna se cura, ¿no? Ninguna tiene posibilidad no se sabe, pero no hay registro de curación en la adicción. Porque también en todas yo me acuerdo, las ilusiones están en todas, porque te dicen, bueno, por ejemplo, lo primero que te dicen, bueno, en el caso de la obesidad no se cura tampoco. No se cura, pero está la ilusión de poder comer sin engordar. Siempre tenemos ilusiones mentales Claro. que llevan a crear cualquier tipo de fantasía sobre uno creerse que está curado, eso se da, ¿no? Y volver a recaer y volver a pegarse, ¿no? Palos, porque eh, eso es lo que yo creo que en todas comparten esto de que no se pueden curar, que no se puede curar una adicción. No sé si será, si alguien tendrá curación total, digamos, de una adicción. No, yo no conozco. Bueno, con la lectura de este capítulo va a quedar bastante aclarada esa idea. Ahí Fer levantó la mano.
Y le voy a preguntar cuando se habla de cura, ¿a qué se refieren? ¿No, no volver a hacerlo o que no te tener los mismos síntomas? Yo no sé, yo pienso que no te afecte esa sustancia, que, no te, que vos la puedas dominar, que uno pueda sobreponerse a la, o sea, dominar y hacer voluntariamente manejarla. Y eso es lo que yo pienso que no, que caemos en la, es decir, bajar guardia, porque toda la vida hay que estar cuidando eso, porque si no, te crees que estás bien, que ya está, ya Para mí, pasó, ya te para curaste. mí hay un dato muy revelador que es este. Se pasa de una condición a donde no estás tomando cocaína o tomando alcohol o fumando o lo que fuere, se pasa de una condición en que la sustancia no te domina, y eso es una recaída, a una en que la sustancia te controla. Vos ya no controlás más, vivís para sostener ese estado, sin posibilidad alguna de salir, salvo asistencia, sinceridad, admisión fue la palabra clave que leyó en el paso uno Rubén. Admitir que estás enfermo. Cuando admitís que estás enfermo, ese es el dato. Cuando se refieren a los demás o a gente normal, es a gente que toma un vaso de cerveza y punto, se terminó. Disfruta de la posibilidad de, no sé, comer un plato de comida o medio plato de comida, porque finalmente todos tenemos un cupo. Pasado ese cupo, nos sentimos mal. El adicto a la comida es terrible lo que le pasa. Llega un momento en que no podés respirar y seguís comiendo. Entonces ahí la materia, no sé cómo llamarla, la sustancia, no importa, está gobernándote, te gobierna. Cualquier intento por parte tuya de parar, frenar, incluso cuando frenás y parás y tenés una abstinencia, por eso hay que estar muy alerta, uno puede, se persuade de que está curado, pero no. Fer, En lee el salud, paso uno. Perdón, Mercedes. Lee el paso uno, Fer. Está en el chat, Fer. Paso 1. Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Ah, Ahí creo que responde a tu pregunta. ¿No? ¿Qué es la sanación? ¿Qué sería la supuesta sanación? Porque estamos hablando de que sí, adictos para siempre, ah, y de sanación. O sea, ¿qué sería? Volver a no ser impotentes ante el alcohol o ante lo que fuera. ¿No? Yo siempre digo, este paso o este paso uno se podría transcribir al curso de milagros diciendo, admitimos que somos impotentes ante nuestra manera de pensar y que nuestras vidas se han vuelto ingobernables. Entonces, llevarlo a la sanación que nos propone Jesús todos los días en las lecciones y demás. ¿No? Es aplicar, es ver este párrafo 1. Y ahí está la sanación. Y va como un grado de conciencia del reconocimiento de la enfermedad, de que realmente es como tomar realmente conciencia cada vez más de que eso, que uno ante eso tiene que cuidar, estar siempre alerta, porque no, digamos, no puede dejar dominar la sustancia. No Ahora, podría.
¿Vos querías decir algo, Merce? Sí, yo quería, en salud, el término, digamos, estar sano es la ausencia de enfermedad y además el equilibrio este físico-mental. Entonces yo lo que digo, bueno, cuando nosotros tenemos una gripe, una infección, se trata una enfermedad y tiene un fin, digamos. Entonces ahí uno se cree curado, curado de esa enfermedad. Entonces cuando uno tiene una gripe, una enfermedad, tiene un inicio, un desarrollo y un final. En esto no, es como podemos tratarlo, pero no tiene, eso es lo que yo hago la comparación, digamos, con la cura. Cuando vos preguntabas, Fer, no sé si te sirve eso, digamos, es lo que hablaban recién. Puedo tener un tratamiento, pero en la primera de cambio que me pongan un plato de comida, yo voy a seguir pensando en esto. Cuando me pongan un porro al lado, voy a seguir pensando en... Y es todo así, me parece que ahí va. Y el cigarrillo igual. Creo que el no control, esa ingobernabilidad es lo que habla el no poder estar sano, el no volver a ese equilibrio. Yo propongo que digan lo que quiera decir Mónica y Mary y después seguimos leyendo un ratito más y dejamos esta importante, buenísima charla para después para el final. ¿Eh? ¿Qué les parece? Dale. Si avanzamos un poco, tal vez nos esclarezca muchas de las dudas y bueno, y después tenemos más para aportar. ¿Eh? Mónica. Sí, gracias. Es que justo esa parte de la curación, ¿no? De la sanación, también a mí me dejó pensando realmente qué era. Y aunque, pues referente al programa, pues realmente no hay una cura, ¿no? Y eso mantiene ese estado de rendición constante y de humildad. Creo que es lo que lleva para allá. Pero también ahorita como que pensaba en relación al sano juicio, o sea, que estar curado es retornar a ese sano juicio. Y yo dejé de tomar hace 7 años o 6 años, ahorita ya no me acuerdo. Y cuando yo dejé de tomar, yo estaba con el curso de milagros muy intensamente. Y recuerdo que pensaba, pues una vez que mi mente se sane, yo volveré tal vez en el final de mi vida a tomar unos tragos. Y recuerdo que me llegó la respuesta así como un rayo y, y me llegó y fue como que cuando llegues a ese momento del ser, de la mente, lo que menos vas a querer es tomar. Para nada, me llegó la respuesta y fue como, wow, es verdad. Lo que menos voy a querer es andar por ahí evadiendo, involucrándome, haciendo un montón de cosas que con el alcohol me motivaba a hacer, ¿no? Entonces, pues es eso, es esta parte de buscar esa integridad y que al final se refleja en muchos estados, en muchos aspectos de la vida. Ujú. Bueno, ese era mi aporte. Gracias. Bienvenido, Richard. Un honor que estés acá con nosotros, hermanito. Mm, Muchas gracias. Buenas noches. Mi nombre es Richard, un alcohólico en recuperación. Bienvenido, Richard. Sigo leyendo. Dale. ¿Alguien más iba a hablar? Le doy. ¿Habías dicho que Mary James iba a decir algo? Rubén. Gracias, ya fue contestada. Ok. Continúo. Dice, aunque no hay manera de comprobarlo, creemos que pudimos haber dejado de beber al principio de nuestras carreras de bebedores, pero la dificultad está
en que solo pocos alcohólicos que tenían suficiente deseo de dejar de beber, mientras todavía les quedaba tiempo para hacerlo. Hemos oído de algunos casos en que los individuos, con señales definidas de alcoholismo y debido a un irresistible deseo de hacerlo, pudieron dejar de beber por un largo periodo. Uno de esos casos es el de un individuo de 30 años de edad que vivía en continuas parrandas. A la mañana siguiente de una borrachera estaba muy nervioso y se calmaba con más licor. Tenía la ambición de triunfar en los negocios, pero se daba cuenta de que nada lograría si seguía bebiendo. Una vez que empezaba, ya no tenía absolutamente ningún control. Tomó la decisión de no probar ni una gota hasta que hubiera triunfado en los negocios y se hubiera jubilado. Hombre excepcional, estuvo seco hasta los tuétanos durante 25 años, retirándose cuando cumplía los 55. Después de una carrera productiva y afortunada, entonces fue víctima de una creencia que tiene prácticamente todo alcohólico, que su largo periodo de sobriedad y autodisciplina le habían capacitado para beber como las demás personas. Se puso las pantuflas y descorchó la botella. A los 2 meses estaba en un hospital, confuso y humillado. Trató de regular su manera de beber durante algún tiempo mientras experimentaba algunos internamientos en el hospital. Entonces, reuniendo todas sus fuerzas, trató de dejar de beber totalmente y se dio cuenta de que no podía. Estaban a su disposición todos los médicos que podían conseguirse con dinero para resolver su problema. Todas las tentativas fallaron. A pesar de que al retirarse de los negocios era un hombre robusto, se desmoronó rápidamente y murió 4 años después. Cedo la palabra. ¿Yo? Dale. Este caso encierra una lección importantísima. La mayoría de nosotros hemos creído que si permanecíamos sobrios por bastante tiempo, después podríamos beber normalmente. Pero aquí tenemos el caso de un individuo que a los 55 años se dio cuenta de que estaba exactamente donde había quedado a los 30. Hemos visto esta verdad demostrada una y otra vez. Una vez alcohólico, alcohólico para siempre. Si comenzamos a beber después de un periodo de sobriedad, al poco tiempo estamos tan mal como siempre. Si estamos haciendo planes para dejar de beber, no debe haber reserva de ninguna clase, ni ninguna idea oculta de que algún día seremos inmunes al alcohol. La experiencia del individuo antes citado puede motivar a los jóvenes a creer que es posible dejar de beber a base de fuerza de voluntad, tal como él lo hizo. Dudamos de que muchos puedan hacerlo porque ninguno querrá realmente dejar de beber. Y será muy raro el que lo haga, debido a la peculiar característica mental que ya se habrá adquirido. Algunos de los de nuestra agrupación, individuos de 30 años de edad y aún menos, habían estado bebiendo durante pocos años, pero se encontraron en una situación tan desesperada como la de los que habían estado bebiendo 20 años. Para estar gravemente afectado no es necesario que uno haya estado bebiendo durante mucho tiempo, ni que beba tanto como lo hicimos algunos de nosotros. Esto es particularmente cierto en las mujeres. Las alcohólicas en potencia a menudo se convierten en tales, y en pocos años su caso está muy avanzado. Ciertas bebedoras que se sentirían gravemente ofendidas si se les llamara alcohólicas se sorprenden de su incapacidad para dejar de beber.
nosotros que estamos familiarizados con los síntomas, vemos un gran número de alcohólicos potenciales entre los jóvenes en todas partes. Pero trata de hacer que ellos lo vean. No me pregunta, pero trata de hacer que ellos lo vean. Sí. Acá hay una aclaración, dice, no sé si está en el PDF, dice, esto era cierto cuando se publicó este libro por primera vez. Un estudio hecho en el 2004 de la comunidad en los Estados Unidos y Canadá indicó que la 10ª parte de los alcohólicos anónimos tenían 30 años de edad o menos. Bueno, eso nomás. Se está hablando tanto del alcoholismo en los jóvenes como también de las alcohólicas. Sí, yo me pongo a pensar que, bueno, tiene varios años y ya hay como diferentes igualdades, ¿no? Quizás antes los hombres tenían como más posibilidad de tomar, y en eso también creo que la igualdad también fue en las mujeres, y creo que la estadística también ahora debe estar bastante elevada con respecto a eso. Bueno, sigo. Mirando al pasado, nos damos cuenta de que habíamos seguido bebiendo muchos años después del momento en que nos hubiera sido posible dejar de hacerlo a base de nuestra fuerza de voluntad. Si alguien duda de que ya ha entrado en este peligroso terreno, que haga la prueba de apartarse del licor durante un año. Si realmente es un alcohólico y su caso está muy avanzado, las escasas posibilidades, si realmente es un alcohólico y su caso está muy avanzado, hay escasas posibilidades de éxito. Al principio de nuestra época de bebedores, hubo ocasiones en que permanecimos sin beber por un año o más tiempo, para después transformarnos en serios bebedores. Pese a que uno pueda dejar de beber por un periodo considerable, puede ser, sin embargo, un alcohólico potencial. Creemos que pocos de los que sientan el llamamiento de este libro pueden permanecer sin beber aún durante un año. Algunos estarán borrachos al día siguiente de haber hecho sus resoluciones, la mayoría de ellos, en unas cuantas semanas. Para los que no pueden beber con moderación, el problema consiste en cómo dejar de hacerlo totalmente. Nos suponemos, desde luego, que el lector quiere dejar de beber. El que la persona que está en esas condiciones pueda dejar de beber sobre una base no espiritual depende del grado en que haya perdido el poder de elegir entre beber o no beber. Muchos de nosotros creíamos que teníamos mucho carácter. Existía siempre el tremendo apremio de dejar de beber. A pesar de esto, nos resulta imposible hacerlo. Esta es la característica desconcertante del alcoholismo, tal como lo conocemos. Esa total incapacidad para dejar la bebida sin importar lo grande que sea la necesidad o el deseo de hacerlo. ¿Cómo ¿Alguien más podremos... quiere leer? ¿Alguien más quiere leer? ¿Mónica? ¿Lo leíste? ¿O Vivian? No sé. Sí, sí, yo puedo seguir. Yo no tengo Por libro. favor, Mónica, si querés leer otra vez el último párrafo, para los que no pueden beber con moderación. Sí. Para los que no pueden beber con moderación, el problema consiste en cómo dejar de hacerlo totalmente. Nos suponemos, desde luego, que el lector quiere dejar de beber. El que la persona que está en esas condiciones pueda dejar de beber sobre una base no espiritual depende del grado en que haya perdido el poder de elegir entre beber o no beber. Muchos de nosotros creíamos que teníamos mucho carácter. Existía siempre el tremendo apremio de dejar de beber. A pesar de esto, nos resultaba imposible hacerlo. Esta
es la característica desconcertante del alcoholismo, tal como lo conocemos. Esa total incapacidad para dejar la bebida sin importar lo grande que sea la necesidad o el deseo de hacerlo. ¿Cómo podemos entonces ayudar a nuestro lector a decidir a su propia satisfacción si es uno de nosotros? El experimento de dejar de beber por un tiempo ayudará, pero creemos poder hacer un servicio más grande a los que padecen alcoholismo y a la vez incluso a la profesión médica. Por lo tanto, describiremos algunos de los estados mentales que preceden a la recaída en la bebida, porque obviamente este es el punto crucial del problema. ¿Qué clase de pensamiento predomina en el alcohólico que repite una y otra vez el desesperante experimento de la primera copa? Los amigos que han razonado con él después de una borrachera que lo ha llevado hasta el punto del divorcio o a la bancarrota, se quedan desconcertados cuando lo ven ir directamente a la cantina. ¿Por qué lo hace? ¿En qué está pensando? Nuestro primer ejemplo es el amigo a quien llamaremos Jim. Este individuo tiene una esposa y una familia encantadoras. Heredó una lucrativa agencia de automóviles. Tiene una recomendable hoja de servicios de la Guerra Mundial. Es un buen vendedor y goza de simpatías generales. Es un hombre inteligente, normal hasta donde podemos ver, excepto por su índole nerviosa. No bebió hasta los 35. Al cabo de unos cuantos años, se ponía tan violento cuando bebía que hubo necesidad de internarlo. Al salir del centro de tratamiento, se comunicó con nosotros. ¿Le sigo? Vivian, ¿querés leer? No, no tengo, todavía no conseguí el libro. Ya lo voy a conseguir. Bueno, voy a leer un poquito yo. ¿Vos tenés el libro, Richard? No, lo tengo, pero las letras son muy pequeñas. Tengo solamente el Bueno, devoción. bueno, Y otra, voy por a seguir favor. un poquito. Le hablamos de lo que sabíamos acerca del alcoholismo y de la solución que habíamos hallado. Puso manos a la obra. Su familia se reunió nuevamente y empezó a trabajar como vendedor en el negocio que había perdido por su borrachera. Todo marchó bien por algún tiempo, pero no cultivó su vida espiritual. Para su consternación, se emborrachó media docena de veces en rápida sucesión. En cada una de estas ocasiones trabajamos con él, examinando cuidadosamente lo que había sucedido. Estuvo de acuerdo en que era un alcohólico y que su condición era grave. Sabía que se enfrentaba a otra estancia en el centro de tratamiento si seguía bebiendo. Más aún, perdería a su familia, por la que sentía un gran cariño. Pese a todo esto, volvió a emborracharse. Le pedimos que nos dijera exactamente cómo había sucedido. Y esta es la historia. Fui a trabajar el martes por la mañana, contó Jim. Recuerdo que me sentí disgustado porque tenía que ser vendedor en un negocio del que antes había sido dueño. Crucé unas palabras con el patrón, pero no fue nada serio. Entonces decidí irme al campo en mi automóvil a ver a un posible cliente. En el campo sentí hambre y me detuve en un lugar donde hay una cantina. No tenía intención de beber. Solamente pensé en comerme un sándwich. También se me ocurrió que podía encontrar algún cliente en ese lugar, ya conocido porque lo había frecuentado durante años. Me senté ante una mesa y pedí un sándwich y un vaso de leche.
Todavía no pensaba en beber. Luego pedí otro sándwich y decidí tomarme otro vaso de leche. Repentinamente cruzó por mi mente la idea de que si le pusiera una onza de whisky a la leche, no podría hacerme daño, teniendo el estómago lleno. Pedí el whisky y se lo eché a la leche. Vagamente percibí que no estaba siendo muy vivo, pero me tranquilicé, pensando que estaba bebiendo el licor con el estómago lleno. El experimento iba tan bien que pedí otro y lo eché en más leche. Esto no pareció molestarme, así que lo repetí. ¿Alguien quiere seguir? Sí, cómo no. Ah, ¿Tengo audio? Déjame ver, sí, ahí voy. Sí, sí. El experimento iba tan bien que pedí otro y lo eché en más leche. Esto no pareció molestarme, así que lo repetí. Así empezó para Jim un viaje más al centro de tratamiento. Existía ahora la amenaza del encierro, la pérdida de la familia y del empleo, sin mencionar el intenso sufrimiento físico y mental que la bebida le causaba siempre. Se conocía bien como alcohólico. A pesar de esto, fueron apartadas fácilmente todas las razones para no beber en favor de la disparatada idea de que podía tomar whisky si lo mezclaba con leche. Cualquiera que sea la definición precisa de la palabra, nosotros la llamamos simplemente locura. ¿Cómo puede llamársele de otro modo a semejante desproporción en la capacidad para pensar con cordura? Puedes creer que este es un caso extremo. Para nosotros no lo es, porque esta manera de pensar ha sido característica de cada uno de nosotros. A veces hemos reflexionado más que Jim acerca de las consecuencias, pero siempre se produjo el curioso fenómeno mental de que, paralela al razonamiento cuerdo, corrió alguna excusa dementemente trivial para tomar la primera copa. Nuestra cordura no fue suficiente para frenarnos. La idea descabellada predominó. Al día siguiente nos preguntábamos con toda seriedad y sinceridad cómo había podido suceder eso. En algunas circunstancias hemos ido a emborracharnos deliberadamente, sintiéndonos justificados por el nerviosismo, la ira, la preocupación, la depresión, los celos o cualquier otra cosa por el estilo. Pero aún tratándose de esta forma de empezar, estamos obligados a admitir que nuestra justificación para una borrachera fue insensatamente insuficiente, teniendo en cuenta lo que siempre había pasado. Ahora vemos que, cuando empezábamos a beber deliberadamente en vez de casualmente durante el período de premeditación, en nuestra manera de pensar en lo que podrían ser las terribles consecuencias era poco seria o efectiva. Cedo la palabra gracias. si quiere. Sí, este es un buen punto para dejar, la lectura, para terminar el lunes que viene. Así que ahora sí, abrimos el espacio para los comentarios, para lo que quieran aportar.
preguntar. Rubén, yo desde un punto de vista práctico, yo durante 2 lunes siguientes no puedo participar. ¿Hay alguna forma que yo pueda recibir las grabaciones? ¿Cómo es tu nombre, Ahí te va a contestar Juki. María? Marillán, Bueno, Marillán. yo no sé si vos tenés mi número de No. teléfono, te agrego al grupito de WhatsApp que tenemos, que ahí subo las clases. Ah, bueno, muchas gracias. ¿Cuál es tu número? Ahí voy, ahí te lo pongo en el chat. ¿Vos Gracias, yo. estás en Argentina? Buenos Aires. Ah, ok. Pueden seguir, ¿eh? Yo lo anoto acá. Esto que habla de las excusas, todos como adictos siempre tenemos buenas excusas para hacer lo que tenemos ganas de hacer. Y, y en el ejemplo este, justificaba todo diciendo, total, tengo el estómago lleno. O sea, de la manera más insólita. O sea, nuestra mente es tan astuta. De la manera más insólita, justificamos o alimentamos ese deseo de seguir en la adicción. Ah, total, tengo el estómago lleno. ¿Qué me va a hacer un poquito de whisky? Pero se olvidó o nos olvidamos de que el problema es la primera copa. Ahí es donde se desencadena todo lo demás. Y, y- y empezar con la primera copa es, bueno, buscamos excusa para eso. Sí, Eso es lo que me llama la atención. Sí. como sorprendente la forma de engañarse, porque a uno mismo, es una forma de engañarse. Lo tomo con leche, como menos, como solo verduras, como solo fruta y me termino comiendo 10 bananas en la comida, digamos. Y en esto no, bueno, algo inocente, tomo la leche, es un engaño a uno mismo, es realmente sorprendente. Bueno, eso también como dijo Rubén, no sé si se excusa, pero realmente es una forma de autoengaño constante. Eso me deja el capítulo de hoy. Y yo quiero también mencionar los linderos, ¿no? Por ejemplo, si salgo de viaje, los recaudos que yo tengo que tener si salgo de viaje, ¿no? Yo uso mucho eso. Ojo con los linderos, ¿no? Tengo como lugar seguro, lugar del lindero y lugar ya cuando está lleno. Y bueno, y eso me ayuda mucho. Llamar a un compañero, lo que fuera, antes de salir, el durante, pasar un parte cuando terminé, cumplido mi objetivo. A mí de repente se me vienen varias cosas ahorita por la lectura. Antes de esta edición, de la que tienen ustedes, venía una edición azul y yo recuerdo que cuando leí alguna vez este capítulo, les decía que estábamos desahuciados. Ahorita las palabras han cambiado, pero hace muchos años en este capítulo decía que estábamos desahuciados. Entonces, era un poquito más cruda las palabras, pero eran más profundas, pues, para evitar precisamente este tipo como de colocación en la situación de creer que es posible beber. Por eso a veces las palabras tienen que ser directas y francas. eh, y obviamente que se han ido amoldando tal vez al tiempo actual, pero, y luego otra parte decía que perseguimos esta obsesión hasta las gradas de la locura y de la muerte. Así venía escrito, yo no sé ahorita si exista todavía esa edición,
La he querido conseguir, pero a mí me parecía que era todavía más contundente con respecto a las palabras. Y coincido mucho en esta parte donde el artilugio es cambiar la forma. Ya anteriormente la parte que me tocó leer decía, ahora bebo vino, ahora no, me cayó mal el vino, ahora voy a beber cerveza. Ah, no, creo que no era cerveza, creo que ahora voy a beber ron. No, también me fue mal. Entonces, creo que la solución está afuera y, y no está afuera, ¿no? Y en dos o tres ocasiones hacía mención a la práctica de una fortaleza espiritual. Entonces, retomo estas ideas porque la cura en sí, aparentemente, en la forma, en el mundo, quien cura es la medicina, ¿no? Es la ciencia, ¿no? Pero hasta el día de hoy, la ciencia no ha podido curar esta enfermedad. Eh, y a las enfermedades que la ciencia no puede curar les llama trastornos, porque tienen múltiples factores. Entonces, tal vez puedan corregir algo de la forma, pero la parte profunda, la parte espiritual, no han inventado un medicamento, una pastilla espiritual aún para fortalecer, ¿no? Entonces, son cosas que quería retomar nada más para redondear esta idea que estamos comentando. Y Y que, esto y que de... bueno, hay, Sí, dale, ay, Mónica. perdón. No, es que ahorita que decía Jorge que de las palabras así como más duras, pues de hecho sí está la frase esta de que somos como alguien que ha perdido las piernas, algo así decía, y que pues no le van a volver a salir. O sea, esa frase es fuerte. Y yo creo que han quitado las otras porque también hay una gran tendencia hacia la conmiseración o hacia tirarnos al piso y, y como, sí, como este ciclo de sufrimiento. Entonces podemos tomarnos de estas palabras y desviarlas, ¿no? Más allá de reconocer, sino sufrir con ellas. Y yo recuerdo también en mis últimos días que tomaba este autoengaño que decía Merce, era increíble. Me compraba una bebida que venden acá en México. Bueno, yo no sé si todavía, porque la prohibieron en Estados Unidos, porque en verdad que era una cosa pues muy tóxica, no sé, se llamaba For Loco, que hasta en el mismo nombre era como para locos, ¿no? Ahí está el mensaje. Y me compraba uno, ¿de acuerdo? Una de esas últimas veces me compraba solo uno y me compraba 2 litros de agua mineral. Entonces lo que hacía era que me ponía poquito de ese y el vaso lo llenaba con agua mineral. Y así me la llevé pues gran parte de la noche, ¿no? Puro autoengaño, yo sola midiéndome, eh, autoengañándome, los demás ni, cada quien como que en su mundo, y que al final pues sí, tal vez ese día me pude controlar con ese autoengaño, pero pues al día siguiente otra vez con lo mismo, ¿no? Y bueno, es lo que yo Ah, y otra cosa que me llamó la atención fue que no hay una edad ni un tiempo. Creo que en sí este capítulo habla de los tiempos, de que no hay margen, o sea, no hay como lapsos de dejar de tomar y luego regresar y ya, tener otra actitud ante el alcohol o de afrontar de otra manera el alcohol. Y tampoco hay una edad mínima ni máxima. Este hombre que empezó a los 35, también he escuchado eh, pues de niños que les dan de beber desde muy pequeñitos. A mi sobrina, yo la vi que en su bautismo le dieron de tomar, ¿no? O sea, y fue algo muy impactante para mí. Y he escuchado muchos casos así que dicen, no, pues a partir de ahí se le generó. Yo lo que creo es que, pues, que ya se tiene la tendencia, ¿no? Como la enfermedad ya está, pero el detonante, pues, puede ser muy variado. Y yo creo que nada es decisivo. Por ejemplo, esto, ¿no? O sea, que a un niño le den de tomar muy chiquitito, no quiere decir que eso lo va a convertir en un alcohólico, si le dan de probar, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, yo no sé que ya venimos como con esta condición para aprender de ella amorosamente y que unas personas sí y otros no.
porque somos pues muy diversos. Eso es lo que yo quería aportar. Gracias. Levantó la Richard, manita Ricardo. Hola, mi nombre es Richard. Bueno, lo que puedo mencionar es que vi, que vi a muchos amigos ya fallecer, pero lo que no entiendo es que ya estaban advertidos de que si bebían una copa más era el fin de su existencia, ¿no? Y ya había tres amigos que fallecieron así. Es como si fuera más fuerte ese vicio que la vida de uno mismo. Y que uno se llega a empoderar y llega a decir, bueno, que sea así y de una vez me muero. En dos de ellos eso es lo que llegué a ver. Y en la última fue una mujer que hizo un tratamiento un año con medicamentos para su hígado, porque ya estaba lastimado su hígado, y se confió y bueno, algo lo llegó a inducir a que nuevamente vuelva a beber y bueno, llegó a decaer de la noche a la mañana y también falleció, ¿no? Y a lo que puedo llegar es de que yo no quisiera pasar por eso porque también estoy delicado, pero hay otro que me está debilitando más. Estoy mal del intestino y bueno, lo peor es que uno hace sufrir a la familia y otro que bueno, no es nuestro gusto, no es nuestra voluntad que ellos sufran por nosotros, sino que a veces está fuera de nuestras manos. Solo eso, ¿no? Y bueno, pues buscar ayuda, no hay otra. Y que tiene que crecer más esa fe. Muchas gracias. yo lo que quería decir muy breve, cuando se hablaba hoy de la dureza de las palabras, eh, que un padrino use palabras duras no quiere decir que no sea amoroso, pero a veces tiene que ser muy riguroso con ese adicto que es tan engañador tanto para él como para el afuera. Entonces el padrino tiene que tener una posición firme. Lo que no quiere decir que no sea amoroso, pero a lo mejor el mayor acto de amorosidad que puede tener en ese momento es ser duro con su ahijado. A veces confundimos la forma con, con el propósito. Y y yo creo que a veces se van cambiando en los libros las palabras, bueno, por, no sé por qué, ¿no? Justamente por esta idea de que a veces hay que ser más amoroso y también con las palabras. Pero yo no tengo duda que los padrinos del año 30 no tenían, usaban palabras muy duras, muy duras, muy duras. ¿Sí? Y repito, y eso no tiene que ver nada con la amorosidad, porque puede haber mucha amorosidad en esas palabras y el adicto es necesario que se confronte con una mente que también es, la mente del padrino tiene que ser tenaz, no para luchar, sino para sostener, para hacerle frente a esa mente adicta que lo quiere dominar. Un adicto no puede ir a un psicólogo porque termina siendo psicólogo del psicólogo. Entonces, necesitamos a veces ser estar en una posición muy firme, como decía, para contrarrestar todo eso. Bueno,
No sé si hay algún otro comentario. Cada vez van tomando más forma las reuniones. Así que gracias a todos por estar, por su aporte. Y si no hay nada más, nos vemos el lunes que viene. Gracias a Muchas todos. Sí, Richard. Gracias. Gracias. Les agradezco por esta apertura. Muchas gracias. 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 Bendiciones. Abrazo. Gracias. Chao, gracias. Chao. Descansa en Dios. Un abrazo. Gracias.